Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 19 de julio del año 2022. Comenzamos con noticias políticas porque en medio de una reunión con parte de la bancada del partido Alianza Verde y de sus directivas, el presidente electo Gustavo Petro habló de su estrategia para sacar adelante las reformas que le planteará al Congreso, como la tributaria, la agraria y la política. El próximo mandatario es consciente de que tiene que sacar las reformas en el primer año y reconoce que debe acercarse a los políticos tradicionales para poder sacar adelante sus propuestas. Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Pues es un grupo importante de congresistas que ha decidido apoyarnos en Cámara, pero aún así, con otras fuerzas pequeñas de circunscripciones, de comunes, aún así no somos mayoría. Es decir, nos toca hablar con parte de la política tradicional para lograr que parte de la política tradicional decida apoyar el esfuerzo de reformas que hacemos. Agregó también el presidente electo que paralelo al trámite de las reformas en el legislativo, el país debe tener una sociedad viva y que se movilice. Pero paralelamente a el esfuerzo legislativo propiamente, que la mayoría de ustedes conocen cómo es, hay que tener una sociedad viva, una sociedad que se organice, una sociedad que se movilice, una sociedad que construya democracia, un gobierno que esté al lado de los movimientos sociales. Y unos movimientos sociales que sin dejarse cooptar de un gobierno puedan acompañar también las reformas fundamentales. El presidente Petro se refirió también a los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, asegurando que no acompañan las reformas porque son los padres de esas leyes que él quiere cambiar. En la conversación con Uribe y en la conversación con César Gaviria, que obviamente son los autores, uno como presidente, otro como ponente del Congreso, de el régimen neoliberal, de las leyes que queremos modificar, no hubo la opción de que ellos apoyaran ese proceso. En el caso de Uribe, pues lógico, ¿no? Entendimos. Lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno de la oposición. Con el caso de César Gaviria, en realidad, pues él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Por su parte, el Partido Centro Democrático oficializó que serán oposición frente al gobierno del presidente Petro. Explican que lo hacen buscando ser coherentes con sus principios. El expresidente Álvaro Uribe explicó cómo se tomó esta decisión. Y ustedes entenderán que yo tengo que dar ejemplo porque este partido es muy dinámico, este es un partido vibrante y este partido no es de aguas mansas. Entonces tiene la palabra. Y otro que se declaró en oposición fue el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, que al momento de recibir su credencial de senador por el estatuto de la oposición, confirmó que se declarará en oposición al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Por otro lado, ya quedó listo el acuerdo para que David Racero del Pacto Histórico sea el presidente de la Cámara de Representantes en el primer año, una elección que será este miércoles 20 de julio cuando se posesione el nuevo Congreso. David Racero le ganó el pulso a otros aspirantes como Catherine Miranda del Partido Verde y a partidos como el Conservador y el Liberal, quienes también buscaban la presidencia. El primer tema sobre el que se pronunció fueron los cambios que piensa hacer en el Congreso. Revisaremos el contrato de camionetas blindadas para los congresistas. Las camionetas blindadas deberían ser para aquellos líderes sociales amenazados, asesinados en los territorios y no como Uber personal utilizado para hacer mandados. También tenemos que revisar los costos de celulares, los costos innecesarios. Es que el congresista debería pagarse sus propios gastos como cualquier trabajador. Insistimos, venimos a dar ejemplo y no vergüenza. Mientras todo esto ocurría, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo arremetió contra la naciente coalición de gobierno y los políticos que lo acompañan, a quienes calificó de vividores del Estado, cuestionando que se hayan subido al bus ganador, abro comillas. El dueño del escenario es hoy Roy Barreras, destacado practicante del todo vale en política, sutilmente reciclado como expresión del cambio. Con su habilidad singular dejó tirados en la lona a los representantes de la izquierda, a quienes les va a tocar humildemente ver cómo Barreras le pone la banda presidencial a su líder máximo, puntualizó el ex candidato en un comunicado.
Hablamos ahora de noticias judiciales porque luego de la medida cautelar que impuso la Fiscalía a 4 bienes en los que aparece como propietario Luis Pérez Gutiérrez y que serían del ex jefe paramilitar Vicente Castaño, el ex gobernador de Antioquia respondió que en su momento recibió autorización de la entidad para la compra. De acuerdo con lo manifestado por Pérez, su primera actividad es ser empresario. Por esa razón, desde hace más de 30 años trabaja en actividades con las tierras, parcelaciones y de construcción. Esto lo que está mostrando es que en Colombia hay mucha inseguridad jurídica. Resulta muy extraño que a los 17 años salga algún tipo de comentario, porque realmente ahí no hay extinción de dominio, hay una medida cautelar para empezar a investigar. En otras noticias, el último de los 12 militares que tomó la palabra durante las audiencias de reconocimiento por falsos positivos en Valledupar fue el cabo tercero en retiro Elkin Rojas, quien llegó a ser comandante de escuadra en el batallón La Popa. Abriendo su discurso, aseguró que siente vergüenza y pena por su responsabilidad directa en 4 ejecuciones extrajudiciales. Durante su relato explicó los detalles de dónde y cómo se cometieron estos delitos e incluso mencionó que en un caso asesinó a un civil y la escena del crimen no era compatible con la de un combate, por lo que tuvo que mover el cuerpo y crear en otro sitio todo un montaje para poder hacerlo pasar como un supuesto guerrillero dado de baja. Otros militares reconocieron que incluso quienes mostraban resultados eran enviados al Sinaí como premio. Quizás, como lo parecían los comandantes de batallón, que después de 7 bajas le daban a uno una medalla que se llamaba la gris. Quizás, después de 7 resultados operacionales, seríamos candidatos a un viaje al Sinaí. Hablamos ahora de orden público porque el ministro de Defensa, Diego Molano, entregó nuevos detalles del plan Pistola liderado por el Clan del Golfo contra la policía y los hallazgos de los organismos de inteligencia. Según el funcionario, priorizará que los detenidos por estos casos sean juzgados bajo la Ley de Seguridad Ciudadana para que reciban las penas más altas por asesinar o herir a miembros de la fuerza pública, y agregó que el Clan del Golfo estaría pagando hasta 20 millones de pesos a quien ataque a los uniformados. Miembros de estos grupos armados organizados, en particular el Clan del Golfo, estén poniendo precio a la vida de los héroes de Colombia, policías y soldados, de 5 millones de pesos en unos casos y hasta 20 millones en otros casos, con el fin de afectar su integridad y su vida para posicionarse políticamente frente a una futura negociación. Justamente este martes en la noche se presentó un nuevo ataque a la fuerza pública en el Caribe colombiano. Hombres armados hostigaron la estación de policía del municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, dejando a un civil herido en un brazo. Y finalizamos con información internacional porque casi 60.000 hectáreas quemadas en España es el resultado de los incendios forestales alimentados por las altas temperaturas durante los últimos 10 días, según las primeras estimaciones. Unos fuegos que aún permanecen activos y amenazantes en algunas regiones de ese país. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.